¿Cómo andan, chicos? Bueno, esta semana vamos a trabajar sobre Manuel Belgrano, ¿sí? La que viene vamos a trabajar principalmente con la bandera, pero bueno, esta semana nos vamos a centrar un poco en conocer a este prócer argentino, ¿sí? Encima, este es un año muy especial porque se conmemoran 250 años del nacimiento de Belgrano y 200 años de la muerte de Belgrano, ¿sí? Belgrano fue un prócer argentino, ¿sí? Un actor social, obviamente, porque dejó un antes y un después en la historia de América y en la historia de nuestro país, ¿sí? Por eso se lo considera un prócer, ¿sí? Una persona, ¿sí?, que hizo muchas cosas y que generaron un antes y un después, y esas cosas resultaron como una forma de inspiración para un montón de gente, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a conocer un poquito más sobre nuestro prócer. Bueno, Manuel Belgrano tiene una historia muy interesante, ¿sí? Su nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, ¿sí? Él nació un 3 de junio en Buenos Aires en 1770. Su padre, ¿sí?, era un comerciante de mucho dinero. Por eso, por el trabajo de su padre, ¿sí?, de comerciar, de intercambiar mercaderías, se fue a vivir a España. Allí estudió leyes, estudió abogacía, ¿sí?, y se recibió como uno de los mejores estudiantes en las universidades en las que estuvo. Una de ellas era en Valladolid, una ciudad en España. Obviamente, como ya vimos, fue vocal en la primera junta, ¿sí? Fue uno de los artífices, ¿sí?, una de las personas más importantes que impulsaron la Revolución de Mayo. Se desempeñó como vocal en la primera junta de gobierno. ¿Se acuerdan que estaba que tenía como presidente a Cornelio Saavedra? Se desempeñó como militar y general, ¿sí? Si bien no tuvo una formación militar como sí tuvo San Martín, se desempeñó como militar. Esto habla mucho de las necesidades de la época, ¿sí? Al no haber tantas carreras definidas y tampoco no haber tanta gente, ¿sí?, era muy común que muchas personas que capaz no tenían la formación hacia una tarea, terminaban cumpliéndolas igual y aprendiendo a base de prueba y error. Y como todos sabemos, falleció el 20 de junio de 1820. También por la educación que él recibió en Europa, es uno de los impulsores de la educación en nuestro país. Y esto es una marca que hoy en día, ¿sí?, mucha gente lleva, apoyando la educación como una de las cosas más importantes que tiene que haber en un país para que éste crezca. Así que bueno, seguimos. Bueno, sí, como mencionamos, Belgrano integró el primer gobierno patrio, ¿sí?, la primera junta de gobierno. Se desempeñó como vocal, ¿sí? Esto fue muy importante, más allá de la importancia que tuvo Belgrano en generar la revolución y en apoyarla. Formó parte del primer gobierno patrio por sus conocimientos, por sus estudios, ¿sí? Como también Belgrano se formó académicamente en España, ¿sí?, tenía muchos conocimientos que podían resultar útiles para, llamémoslo, un país que todavía no estaba definido, ¿sí?, o para lo que se estaría perfilando como un país, ¿sí?, que se estaba independizando justamente de España, ¿sí? Si bien igual ahora vamos a ver que Belgrano no estuvo mucho tiempo en el primer gobierno patrio, ¿sí?, por unas determinadas situaciones que vamos a mencionar ahora. Bueno, ¿sí?, nosotros mencionamos que Belgrano tuvo un rol militar. Si bien él era abogado, tuvo que desempeñarse como militar. Al principio
¿Recuerdan que vimos las invasiones inglesas cuando empezamos a ver la Revolución de Mayo? Bueno, en la primera invasión inglesa, Manuel Belgrano fue soldado. Formó parte de las milicias comandadas, ¿sí?, por Santiago Liniers, que expulsaron a los ingleses de Buenos Aires, resistieron la primera invasión. Y en la segunda, ¿sí?, ya un poco más experimentado, fue sargento, también contra los ingleses. Y también fue general de la expedición al Paraguay y del Ejército del Norte. ¿Sí? Podríamos mencionar que la etapa de general de Belgrano tuvo dos etapas. La etapa de la expedición al Paraguay, que fue una etapa en la que no tuvo mucho éxito, y la etapa del Ejército del Norte, que si bien tuvo algunas derrotas, fueron una etapa muy importante para trazar los límites, ¿sí?, de nuestro país y para poder controlar al ejército realista, ¿sí? Sus batallas fueron todas con el Ejército del Norte, ¿sí? En Campichuelo, en Las Piedras, que se relaciona con el éxodo jujeño, que ahora lo vamos a mencionar, en Tucumán y en Salta. Y tuvo 4 derrotas muy importantes. 2 en Paraguay, en Paraguarí y en Tacuarí, ¿sí? Esto sucedió cuando se forma la primera junta de gobierno, ¿sí? Y el actual territorio de Paraguay no reconocía a Buenos Aires como... no reconocía a Buenos Aires ni a la Junta de Gobierno, ¿sí? Entonces, la Junta de Gobierno arma, ¿sí?, un ejército que se fue ensamblando, ¿sí?, con gente en el camino hacia Paraguay, ¿sí?, para poder conquistar esa zona. Pero obviamente no tuvo éxito, pero pudo retirarse, ¿sí?, y salvarse Belgrano y un montón de soldados. Y otras derrotas fueron en Vilcapugio y Ayohuma, son muy conocidas, en el norte, en el actual territorio de Bolivia, ¿sí?, contra el ejército realista. También pudo retirarse y no sufrir la muerte en batalla, ¿sí? Estos triunfos, ¿sí?, y las derrotas fueron contra los realistas. Los realistas representaban a España. Era el ejército español, formado por los españoles y por algunos criollos que querían que todo el sector de América que España tenía bajo su poder se mantuviera, ¿sí? Y estaba, obviamente, había ejércitos como el ejército Belgrano, el ejército del norte, que luchaba por lograr una independencia, ¿sí? Seguimos. Bueno. Belgrano propone el uso de la escarapela, ¿sí?, un distintivo que pueda distinguir a sus tropas, ¿sí?, al ejército del norte con los realistas. Esta propuesta es aprobada por el triunvirato. En ese momento ya no estaba más la primera junta, ¿sí?, esto ya estamos hablando de 1812, ya no estaba más la primera junta, ¿sí?, y estaba el triunvirato, ¿sí?, que cumplía una función similar. Esta propuesta fue aprobada el 18 de febrero y 9 días más tarde, ¿sí?, el 27, Belgrano hizo una bandera con los colores de la escarapela, ¿sí?, una bandera para representar a su ejército en el norte. Cuando el triunvirato se entera de esto, pide a Belgrano, ¿sí?, que guarde esa bandera, que no la utilice y que siga utilizando la bandera española. Acá ya podemos observar las distintas formas que había de pensar y de encarar esta situación por los próceres argentinos, ¿sí?, por las personas, por los políticos que estaban manejando esta
esta situación, esta rebelión, esta independencia, ¿sí? Había algunos que, si bien querían independizarse de España, buscaban seguir teniendo una dependencia o una relación con España. Y había otros, ¿sí?, en los que podríamos ubicar a San Martín y a Belgrano, que no querían seguir teniendo una relación con España, ¿sí? Por eso el triunvirato obliga a Belgrano a guardar esta bandera. Bueno, ¿sí? Las batallas en el norte, ¿sí? Podríamos mencionar, ¿sí?, la etapa más gloriosa en la carrera, ¿sí?, en la carrera accidentada, porque no fue, nunca pensó Belgrano que iba a ser militar, ¿sí? Por eso sus estudios se orientaron hacia otra cosa, ¿sí? Es la época, podemos mencionarlo como la época dorada de Belgrano en su carrera militar. Primeramente, desobedece al triunvirato, ¿sí? Ese organismo que partía las leyes y que decidía y que organizaba la milicia también, ¿sí?, para poder contrarrestar a los realistas, pide a Belgrano y a su ejército que retroceda, ¿sí?, hasta que retroceda lo más posible, que retroceda un montón con respecto a la ubicación que ellos estaban en el norte. Porque el ejército realista se venía con todo, ¿sí? Un ejército muy poderoso y muy experimentado. Si bien los ejércitos de las Provincias Unidas, ¿sí?, de esa época estaban mucho mejor armados y mucho mejor equipados que capaz los primeros ejércitos que se presentaron con respecto a las invasiones inglesas, ¿sí?, no se podrían comparar mucho con los españoles, que tenían una mayor preparación, ¿sí?, y generalmente eran más capaces, ¿sí?, por toda su preparación. Entonces Belgrano desobedece al triunvirato y decide no retroceder tanto. Entonces encabeza el éxodo jujeño, ¿sí? De Jujuy, su ejército y toda la gente se fue hacia Tucumán, hacia el sur, ¿sí? Está Jujuy, Salta, Tucumán, ¿sí?, en el norte del país, pero al sur sería. Entonces, ¿por qué venía el ejército realista? ¿Sí? Díaz Vélez, ¿sí?, un militar que también formaba parte del ejército del norte, cuidó la retaguardia, ¿sí? Mientras parte del ejército belgrano y la gente de Jujuy iba hacia Tucumán, la infantería de Díaz Vélez sí se quedó cuidando la retaguardia. La gente se llevó alimentos y ropa. Entonces, cuando los realistas llegan a esa zona, si más allá de no haber encontrado nada, no tenían alimentos ni ropa, ¿sí?, lo que les generó mayor cansancio. Y en esto aprovechó Belgrano para poder combatirlos, ¿sí? Gana una batalla, ¿sí?, y a los días siguientes, cuando el ejército realista se estaba retirando, los derrota definitivamente, ¿sí? Aprovechó que en una primera batalla ya los había debilitado y tuvo una segunda batalla, no dejó que se repongan para poder ganarles. Luego de estos triunfos muy importantes, el ejército del norte decide seguir avanzando. Y ahí es donde se producen las duras derrotas en el territorio de Bolivia, en el territorio de la actual Bolivia, ¿sí?, en Vilcapugio y Ayohuma, ¿sí? Estas fueron unas de las últimas batallas de Belgrano como militar. Bueno, vamos a entender el contexto histórico, lo que también pasaba alrededor del mundo y principalmente en los países que tenían relación directa con las Provincias Unidas. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? ¿De qué país vamos a hablar? Claro, de España, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos que un hecho que sucedió en España nos ayudó, ¿sí?, indirectamente, a que nosotros podamos hacer la Revolución de Mayo? ¿Cuál fue? Exactamente, la invasión de Napoleón a España. ¿Se acuerdan que habían hecho un tratado, sí, un acuerdo, para que las tropas francesas pasen por territorio español para poder invadir Portugal, ¿sí? Y Napoleón desobedece, ¿sí?, este tratado, el Tratado de Fontainebleau,
e invade gran cantidad de España, metiendo a Fernando VII teniendo a Fernando VII como prisionero y poniendo a su hermano como rey. Bueno, en 1814, Fernando VII recupera el trono de España. Las tropas de Napoleón, ¿sí?, empiezan a debilitarse, ¿sí?, y el rey de España empieza a recuperar sus tierras. Por ende, Belgrano junto a Bernardino Rivadavia, ¿sí?, parten hacia España, ¿sí?, hacia Europa, con una misión diplomática, ¿sí?, para poder charlar y para poder ver e informarse también sobre cosas relacionadas a la independencia que se quería lograr en Buenos Aires, ¿sí?, y en las Provincias Unidas, y bueno, para también conocer un poco cómo estaba la situación en España. En 1815 Napoleón es derrotado, ¿sí?, definitivamente en Waterloo, ¿sí? Si ustedes llegan a tener ganas, investiguen la batalla de Waterloo, es muy interesante y hay muchísima información sobre Napoleón y bueno, sus últimos momentos, ¿sí?, cuando pasó de ser una de las personas más poderosas de Europa a perder todos esos territorios que fue ganando. En 1816 comienza a sesionar el Congreso Constituyente de Tucumán. Ya el aire a independencia ya estaba, ¿sí?, y en cualquier momento se podía lograr. Y cuando Belgrano regresa al país antes de que suceda la revolución, la independencia, ¿sí?, y el 9 de julio se declara la independencia en nuestro país. El Congreso, un 25 de julio, ¿sí?, unos días después de que se declare la independencia, toma a la bandera que crea Belgrano como insignia nacional, ¿sí?, en conjunto con el himno nacional, el escudo nacional y la escarapela. Esos cuatro, ¿sí?, son las insignias nacionales que tenemos, ¿sí? Entonces, este es el contexto histórico. Si bien España estaba recuperando su poder en su territorio, ¿sí?, la independencia ya era un hecho, no había forma de retroceder. Y si bien se logra la independencia, esto trajo más conflictos, pero esta vez entre la gente que estaba en Argentina. Bueno, esta diapositiva la decidí llamar Enamorado de la Patria, que es lo que para muchos historiadores y para muchas personas, incluyéndome, fue Belgrano. Una persona que dejó todo por la patria, ¿sí? No podemos saber, nunca vamos a saber si Belgrano ni todos estos próceres aspiraban a que el país se oriente de la forma que se orientó. Eso nunca se va a poder saber. Pero lo que sí podemos saber es que Belgrano dejó todo para poder lograr una independencia, ¿sí?, y que el pueblo sea libre, que pueda decidir por sí mismo sin tener sin estar atado a lo que pasaba en otro país y en otro continente, ¿sí? Como ya sabemos, ¿sí?, murió el 20 de junio de 1820 en Buenos Aires. Como mencionamos, Belgrano era el hijo de un comerciante, tenía una muy buena situación económica, ¿sí? Y toda su fortuna, toda la plata que él tenía, la gastó en alimentos y en equipamientos para su ejército. No vamos a decir que Belgrano quedó en la miseria, pero quedó con muy poca plata, ya que todo su dinero lo destinó hacia la independencia, en ayudar a las Provincias Unidas a combatir al ejército realista. No tenía un diagnóstico definido, ¿sí? Belgrano murió a los 50 años. Capaz, ahora no es muy común, ¿sí? Pero bueno, en esa época también había mucha gente que fallecía a una edad bastante joven. No tenía un diagnóstico muy definido porque tampoco en esa época había muchos avances tecnológicos ni avances médicos sobre lo que podía tener. Y era muy común que los médicos, ¿sí?, confundieran una enfermedad con la otra porque
tenían síntomas muy parecidos, ¿sí? Él amaba Tucumán. Como ya saben, él, al haber estado en el ejército del norte, vivió mucho tiempo en Tucumán y tenía un gran amor por esa provincia. Cuando se logra la independencia, ¿sí? Ya había en todo el país, ¿sí? Ya había un clima un poco horrible, vamos a definirlo, porque se empezaron a formar los bandos, ¿sí? Entre las personas más importantes que encabezaron la independencia en ver hacia dónde perfilar el país, ¿sí? Había algunas personas que querían el país de una forma y había el otro grupo de personas que querían el país de otra forma, los unitarios y federales, ¿sí? Belgrano, como en Tucumán no se sentía tan reconocido, decide volver a Buenos Aires. Pero como ya saben, él no tenía plata porque había gastado todo su dinero en el ejército, ¿sí? Entonces pide al gobierno de Tucumán, ¿sí? Si podían costearle el gasto, ¿sí? Si le podían pagar el viaje hacia Buenos Aires. El gobierno de Tucumán, diciendo que no tenía mucha plata en ese momento, no aceptó a pagarle el viaje porque supuestamente no podía. Por suerte, un comerciante amigo de Belgrano se encontraba allí. Belgrano pidió prestado dinero para poder volver a Buenos Aires, donde pasó sus últimos días en la casa, en su casa, en la que nació, en la casa de su padre, ¿sí? Ahí podemos observar, ¿sí? Los últimos días de Belgrano retratados en una obra, ¿sí? Podemos observar un cura. Belgrano era una persona muy religiosa. Bueno, Belgrano, ¿sí? Un prócer con corazón veneciano. Ahí tenemos el logo, ¿sí? La frase, ¿sí? De este año. Llamados a algo grande. Venecianos 2020, ¿sí? Podríamos decir que Belgrano tuvo un corazón veneciano, ¿sí? Por el sacrificio, ¿sí? Por el esfuerzo, ¿sí? Por el trabajo que él tenía y la dedicación que le puso a una independencia, ¿sí? A la independencia. También tuvo valores muy humanos, ¿sí? Como el compañerismo y la solidaridad. Como por ejemplo cuando gastó todo su dinero en equipamiento y en alimentos para su ejército, ¿sí? Para que pudieran estar bien. Él no tenía la necesidad o por qué hacerlo, ya que el ejército también estaba bancado por el gobierno de ese momento y bueno, y se las tendría que arreglar como podía. Obviamente él sintió la obligación, la necesidad de ayudar, ¿sí? Yo diría que ni Belgrano ni nosotros sabemos que estamos llamados a algo grande, ¿sí? Yo no creo que Belgrano, cuando haya nacido, él dijo, yo nací para algo grande. Yo creo que él lo fue buscando hasta que lo encontró. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todas las personas, ¿sí? Buscar y pensar a qué estamos llamados, a qué cosa grande estamos llamados, y que esas cosas grandes capaz pueden ser haciendo pequeñas cosas, ¿sí? Por estas cosas Belgrano es considerado, ¿sí? Podríamos considerarlo como que tuvo un corazón veneciano. Así que bueno, chicos, este fue el video de esta semana. Obviamente yo el Power se los voy a completar y las actividades las pueden completar con el video y con el Power, ¿sí? No les voy a mandar páginas para leer esta semana. Así que bueno, chicos, muchas gracias por todo. Espero que anden muy bien. Los quiero mucho.